Asimismo, también nos lleva a pensar cómo fue posible que Rusia no solo lograra sobrevivir a semejantes ataques económicos, sino además prosperar aún en época de guerra. El famoso bloqueo global a Rusia no funcionó y vamos ahora a ver qué hizo Rusia para lograr sobrevivir e inclusive prosperar, ¿no? Rusia logró imponer una narrativa y sensibilizar al mundo entero respecto a los riesgos de la unipolaridad de Occidente. Es decir, se le dijo al sur global, oye, mira, si a mí, siendo la segunda potencia mundial militar, me están haciendo lo que me están haciendo, me han confiscado mis activos en el extranjero, me sancionan por lo que les da la gana, ¿qué te puede pasar a ti? Ya hemos visto qué bando es el que cree realmente en el libre comercio y qué bando no. Occidente, encerrado en su paranoia, se dedica a interrumpir la globalización, a poner sanciones, a evitar el libre comercio, la libre competencia, sancionando a Huawei, TikTok, poniendo sanciones, prohibiciones, etcétera, yendo totalmente contra las bases del liberalismo. Mientras China y Asia, en agosto del año 2023, el Banco Mundial publicó su famoso ranking PBI-PPA para todos los países del mundo, en el cual la gran sorpresa fue la colocación de Rusia como quinta economía del mundo por encima de la mismísima Alemania, con 5.32 billones de dólares. Esto nos lleva a reflexionar acerca de la real efectividad de las famosas sanciones que el occidente colectivo le impuso a Rusia y otros países como Irán y Corea del Norte. Asimismo, también nos lleva a pensar cómo fue posible que Rusia no solo lograra sobrevivir a semejantes ataques económicos, sino además prosperar aún en época de guerra. En este video vamos a analizar todas estas movidas geopolíticas y vamos a tratar también de entender cómo todo esto nos demuestra que estamos ante el advenimiento de un nuevo orden multipolar en el planeta. Quédate y te cuento más. Para comenzar, vamos a hablar sobre la famosa alianza germano-rusa de inicios del siglo XXI, ¿no? Digamos, esta alianza entre Alemania y Rusia que llevó a Rusia a convertirse en su principal proveedor de energía barata a través del gas, y a Alemania, que le permitió acceder a energía barata, que permitió pues reafirmar su industria como la principal exportadora de Alemania, la principal economía europea, la principal exportadora del mundo en su momento, la principal economía europea, y le permitió a Alemania obviamente convertirse en un país muy importante. Todo esto pues con altos y bajos duró hasta el año 2022. En el camino quedó el símbolo de esta alianza estratégica en los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2. Alemania logró colocar sus exportaciones al mundo entero. Rusia logró el financiamiento vital para poder seguir modernizando sus fuerzas armadas y volver a ser un actor importante en el mundo entero, sobre todo a raíz de su intervención en Siria y en la propia Ucrania en el año 2014. Y entonces, bueno, toda esta alianza que hace un poco de ecos al famoso Molotov-Ribbentrop, ¿no? Nos acordamos, ¿cierto?, de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, recordemos que todo esto nos da un eco a la famosa teoría de Mackinder, ¿no?, del corazón continental, de que del dominio de la isla mundial y de que quien dominara Europa del Este tenía todo para lograr el dominio mundial. Y esto, de alguna manera, una alianza germano-rusa perdurable lo podía lograr. Todo esto era visto con mucho recelo por los socios europeos de Alemania y sobre todo por Estados Unidos, que no les convenía una Alemania muy fuerte, muy independiente, con ambigüedad estratégica, y tampoco les convenía una Rusia con financiamiento para seguir modernizando su fuerza armada. Entonces todo esto duró hasta febrero del 2022, cuando Rusia invade Ucrania y Alemania se ve obligada a romper sus relaciones económicas e industriales con Rusia, e inclusive se ha convertido en un patrocinador activo de Ucrania en esta guerra. Muy bien, tratemos de hacer un poco de memoria respecto al origen de toda esta avalancha de sanciones que ha recibido Rusia en los últimos tiempos y el por qué está ocurriendo toda esta situación. Todo esto se acentúa principalmente a raíz del reestreno de Rusia como potencia mundial militar con fuerza en el año 2014, con su intervención relámpago en Ucrania a raíz del Euromaidán, ¿no? A raíz de este golpe de Estado que prácticamente coloca a un presidente pro-occidental, Rusia siente que se ha traspasado una línea roja que ya no es admisible y Rusia hace una intervención relámpago en Crimea para asegurar su base naval de Sebastopol y comienza un apoyo directo, evidente, a los separatistas de la región del Donbass. Todo esto obviamente genera una reacción histérica en el occidente colectivo, en los cuales pues obviamente quieren hacer pagar a Putin por su atrevimiento, sienten que es posible volver a hacer colapsar a Rusia. Recordemos que hacía unos 23 años atrás Rusia había colapsado con la Unión Soviética, entonces no
no era una idea muy loca que digamos, ¿no? Entonces se empieza a diseñar una serie de sanciones que buscaban atacar la raíz de la base económica rusa, principalmente afectando las exportaciones rusas, principalmente afectando su acceso a capitales, principalmente reteniendo sus activos en el extranjero, principalmente dificultando los movimientos comerciales de las empresas rusas en el extranjero, etcétera, 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 ¿no? Suministros, logística, etcétera, etcétera. Entonces, la idea era paralizar la fuente de financiamiento que permitían la modernización del ejército ruso, que había empezado con Putin en los años 2000, y también, digamos, evitar que Putin tuviera suficientes recursos para financiar sus intervenciones en el extranjero, lo cual se acentúa en el año 2015 con la intervención rusa en Siria y obviamente pues ya se lleva a otro nivel en el año 2022 a raíz de la invasión rusa a Ucrania, ¿no? Solo para entender mejor de qué estamos hablando en cifras, vamos a citar un poco algunas estadísticas. Vamos a mencionar lo siguiente, ¿no? Digamos que en este momento Rusia es el país más sancionado del mundo, con más de 14.887 medidas restrictivas activas, que lógicamente su gran mayoría se derivaron a partir de la invasión de Ucrania. Según la plataforma de monitoreo de sanciones Castellum AI, de las 2.695 sanciones que tenía Rusia antes de ocupar a la fuerza el territorio ucraniano, se sumaron otras 17.582 a partir de entonces. En este momento Rusia, con estas 14.887 medidas restrictivas, supera largamente a Irán, el segundo país más sancionado, con 1029, y a Siria con 205, es decir, Rusia está 15 veces, casi 15 veces más sancionada que el propio Irán. A la cabeza de esta ronda de sanciones está, obviamente, Estados Unidos, Suiza, Canadá, Reino Unido y toda la Unión Europea, siendo la mayoría de estas sanciones a individuos, a los famosos oligarcas rusos, que son la élite rusa que ayuda a Putin a financiar esta guerra. Entonces, como vemos, queridos amigos, realmente el ataque ha sido, digamos, general del occidente colectivo y que otro país que no fuera Rusia seguramente habría sucumbido, ¿no? Como le ha pasado a Venezuela, le ha pasado pues a Cuba, le ha pasado a Corea del Norte, ¿no? Realmente, pero obviamente Rusia pues es mucho más grande, mucho más poblada y mucho más poderosa que esos países mencionados, con lo cual esta avalancha de sanciones del año 2014 no ha logrado los efectos esperados. Es importante recordar, queridos amigos, que en el periodo que transcurre entre el 2014 y el 2022, en el medio tenemos los tratados de Minsk, un intento por hacer una paz en Ucrania. Fueron 8 años en los cuales cada bando se preparó a su manera. Rusia planificó una blitzkrieg militar que intentó poner en práctica en febrero de 2022. Ucrania sabía lo que se venía y se preparó y se armó y se entrenó, y Rusia cometió el error de subestimarla. Y por eso la blitzkrieg rusa no funcionó como ellos lo pensaron. Al final la guerra derivó en una guerra más larga. Lo mismo le pasó a Occidente. Occidente tuvo 8 años para diseñar y preparar una serie de medidas, una avalancha de sanciones que hicieran colapsar al Estado ruso. Y Rusia sabía lo que se venía. Y obviamente empezó a tomar también medidas preventivas. Sabía que había el gran riesgo de perder sus mercados europeos y por lo tanto empezó a mirar hacia Asia, hacia Oriente, para buscar compensar su comercio, buscar encontrar nuevas fuentes de financiamiento, fuentes de aprovisionamiento que le permitieran resistir. Y efectivamente, cuando ocurre la invasión Ucrania y Occidente lanza su batería de sanciones, muchos opinólogos pro-occidentales empezaron a vaticinar la caída de Rusia en pocos meses, pocas semanas, que de nuevo va a colapsar como la Unión Soviética y no sé qué. Nada, tomaron con pared porque Rusia había tomado precauciones. Acumulación de reservas, digamos, redirigir a su comercio exterior hacia otras regiones, nueva política de alianzas. Recordemos que Rusia ya estaba en los BRICS, lo empezó a potenciar con mayor medida, empezó a tejer una red de nuevos aliados y al final esta blitzkrieg económica de Occidente solo pues se trató del Occidente colectivo, que no es el resto del mundo ni mucho menos. Es básicamente la anglósfera, Japón, Corea del Sur, Europa Occidental y poco más. Y paras casi de contar. Entonces el famoso bloqueo global a Rusia no funcionó y vamos ahora a ver qué hizo Rusia para lograr sobrevivir e inclusive prosperar, ¿no?
Muy bien, ahora veamos qué es lo que ha hecho Rusia para no solo sobrevivir, sino prosperar en medio de toda esta avalancha de sanciones. En primer lugar, Rusia empezó a diversificar los mercados para sus productos, sus productos energéticos, que sabía bien que Europa iba a bloquearlos, empezó a buscar clientes en Asia principalmente y los encontró. Veamos este gasoducto, oleoducto de Fuerza Siberia 1 y 2, que ya está prácticamente por entrar en operación, que le está permitiendo enviar gran parte de sus exportaciones energéticas a China, y que obviamente a China le conviene, porque eso evita su dependencia con Oriente Medio. Además, también está vendiendo mucho gas y petróleo barato a la India, que curiosamente lo está comprando barato y se lo está revendiendo a Europa a precio más caro, para que veamos los absurdos de esta situación. Además, también diversificó su mercado de armas, ¿no? Recordemos que Rusia principalmente exporta armas y energía, entonces también esto le ha permitido, pues, ya en la India era un proveedor de peso en la industria armamentística, pero también empezó a venderle a Arabia Saudita, a otros países importantes como Indonesia, Pakistán, etc. Entonces, realmente esto ha permitido a Rusia evadir el bloqueo a sus exportaciones. Por otro lado, también le ha permitido tener acceso por importación a, pues, refacciones, maquinarias, chips, etcétera, por la gran frontera terrestre que tiene Rusia. Es imposible bloquear a Rusia, ya lo intentó Napoleón y fracasó. Entonces, esto le ha permitido a Rusia evitar el desabastecimiento de su mercado. Y también, obviamente, el acceso a recursos financieros, ¿no? Entonces, si bien es cierto, el occidente colectivo le ha aplicado un bloqueo general, pero el sur global, gracias a la red de alianzas que ha tejido Rusia en los últimos años, en los foros como el BRICS, foros de Asia Central, etcétera, Rusia ha logrado, a través de esta digamos, red de aliados del sur global, evitar ser sancionada por las resoluciones de la ONU, evitar el cargamontón, ¿no? Digamos, político. Inclusive la Brasil de Bolsonaro, muy pro-occidental, no se atrevieron a sumarse a las sanciones contra Rusia, porque pues dependían de muchos de los fertilizantes rusos, ¿no? Entonces, para que veamos toda la inteligente estrategia rusa de acceso a estos mercados, la acumulación de reservas de oro para fortalecer y apuntalar al rublo, y también una política muy agresiva de sustitución de importaciones. A la salida de muchas transnacionales occidentales de Rusia, Rusia se vio obligada por la necesidad a que sus propias empresas desarrollaran marcas y productos para abastecer su mercado interno de casi 150 millones de personas. Entonces, esto le ha permitido a Rusia, digamos, revitalizar su economía y evitar ese famoso colapso al cual querían condenarla los occidentales. Y otro punto importante es que Rusia logró imponer una narrativa y sensibilizar al mundo entero respecto a los riesgos de la unipolaridad de Occidente. Es decir, le dijo al sur global: oye, mira, si a mí, siendo la segunda potencia mundial militar, me están haciendo lo que me están haciendo, me han confiscado mis activos en el extranjero, me sancionan por lo que les da la gana, ¿qué te puede pasar a ti? Con lo cual, el sur global ya no solamente está pidiendo, sino está exigiendo cambios en el orden mundial nacido de Bretton Woods, el cual coronó al dólar como la moneda de preferencia mundial, y empieza a haber cambios importantes. De hecho, en la cumbre de los BRICS en agosto de este año hubo una pronunciación al respecto, ¿no? Y también en el foro del G77 más China, desarrollada en este mes de septiembre, en el cual el sur global está exigiendo estos cambios. Entonces, todo esto es un éxito de la diplomacia rusa. Además, la ampliación de los BRICS, ¿no? La ampliación, el crecimiento del grupo BRICS, que lo convierte ya en el principal bloque geopolítico del mundo por encima del famoso G7 occidental. Entonces, todas estas movidas de Rusia, que supo realmente armar bien su estrategia, han hecho que prácticamente las sanciones occidentales sean un boomerang. Al contrario, ahorita Europa está sumida en la inflación, en la recesión, etcétera, etcétera. Entonces, esto fue, digamos, una jugada de ajedrez magistral de los famosos rusos. Ahora, veamos, Rusia es un país movilizado para la guerra, es un país que está aplicando en este momento la guerra total, es decir, una movilización general, un esfuerzo general del Estado por apalancar su esfuerzo bélico. Rusia ya tiene la receta de la victoria, la aplicó en la Segunda Guerra Mundial con el famoso lema de todo para el frente, todo por la victoria, en la cual Rusia sabe que tiene que poner toda la carne en el asador para asegurar su victoria. Ha corregido su error de inicios de la guerra cuando pensó que iba a ser un paseo militar, y en este momento ya tiene una movilización prácticamente general de sus recursos militares versus el bando ucraniano, que depende de las donaciones, que prácticamente en este momento hay mucho pesimismo
por la contraofensiva ucraniana fracasada al mes de septiembre, y obviamente ya hay voces en Occidente que pues sienten que es casi inútil seguir financiando Ucrania, no hay como esperanza de victoria. Esto es muy importante, por eso decimos que en ese sentido Rusia, con esta movilización que está haciendo, que le permite a su ejército contar pues permanentemente con reposiciones de drones, tanques, aviones, artillería, misiles, etcétera, todo esto le permite tener unas mayores probabilidades de éxito en esta guerra, por lo cual podemos vaticinar que Rusia tiene mayores chances de ganar porque tiene una logística más simplificada, modelos más simplificados con mayores cantidades, tal cual fue la receta en la Segunda Guerra Mundial que les permitió vencer a los nazis. Mientras los ucranianos tienen que lidiar con donaciones de la marca A, B, C, D, E, lo cual genera una logística infernalmente caótica y complica las reposiciones, complica el entrenamiento, etcétera. Por eso decimos que Rusia es un país movilizado para la guerra y movilizado para la victoria. ¿Qué implica esta ampliación de los BRIC Plus, ¿no? Esta ampliación de los BRICS, este bloque inicial de 5 países que ahora ha incorporado a países importantísimos como por ejemplo Arabia Saudita, Irán, Emiratos Árabes Unidos, está Egipto, está Argentina, en fin, otros países más. Etiopía, que nos representan que ese sur global está cada vez cohesionándose más en una causa común, buscando el multilateralismo, es decir, en otras palabras, quitarle sus privilegios a Occidente. Y ya en este momento los BRICS con estas adhesiones están obviamente ya superando al famoso G7 occidental, en peso económico, en peso poblacional, en peso de recursos. ¿Esto puede derivar en una nueva moneda que desafía el dólar? Sí. ¿Puede derivar en una alianza militar anti-OTAN? Podría, sí, claro, todo es posible. En su desesperación, Occidente, con tal de ya no perder al sur global, los quiere seducir con nuevos proyectos. Entonces, a la ruta de la seda del siglo XXI de China, ahora lo quieren desafiar con un proyecto más pequeño que una la India con Arabia Saudita, Jordania, Israel, Turquía y los Balcanes en Europa. O un proyecto que une Angola con el centro sur de África. Pero ya hemos visto qué bando es el que cree realmente en el libre comercio y qué bando no. Occidente, encerrado en su paranoia, se dedica a interrumpir la globalización, a poner sanciones, a evitar el libre comercio, la libre competencia, sancionando a Huawei, TikTok, poniendo sanciones, prohibiciones, etcétera, yendo totalmente contra las bases del liberalismo. Mientras China y Asia le apuestan al libre mercado, le apuestan a la libre competencia para superar a sus rivales, digamos, en el juego capitalista. Entonces, ahí vemos realmente quién realmente hace proyectos por vocación y quién los hace por desesperación. Entonces todo esto ayuda a Rusia porque todo este movimiento del sur global de pro desdolarización, está generando obviamente un debilitamiento de la influencia de Occidente y eso le conviene a Rusia obviamente su esfuerzo en su guerra con Ucrania. ¿Y qué nos demuestra o qué lección nos deja toda esta situación para Latinoamérica? Realmente estamos viendo dos bloques, lucha de titanes en geopolítica y que cada uno busca sus intereses. Y en Latinoamérica, como somos buenos espectadores, somos occidentales de segunda clase, somos borreguitos y siempre tenemos el alma de lacayos, ¿no? O somos pro papi Rusia o pro papi Estados Unidos y entonces nos desgarramos las vestiduras por nuestro padrino, en lugar de tener personalidad. ¿Por qué no nos parecemos un poquito más a la India, un poquito más a Arabia Saudita o a la propia Turquía, que tienen su propio juego? Ellos no se casan con nadie, sí, claro, la India está en los BRICS, pero también está haciendo sus tratos con Estados Unidos, con el corredor del Índico a Europa, igual Arabia Saudita. Que sí, comercia con Rusia, con China, pero también con Estados Unidos, no se ha cerrado las puertas a nadie, lo mismo lo hace Turquía. Es decir, estos países no están ni con Rusia ni con Estados Unidos, están con ellos mismos, buscan sus propios intereses, pero acá nuestra mentalidad mediocre en Latinoamérica nos impide ver eso. Nosotros no concebimos el mundo sin tener un amo, tenemos alma de lacayo. Por eso que cuando yo critico un poquito a Estados Unidos, todos los pro-occidentales se me vienen encima, rojo comunista, ridículos. Y cuando yo critico un poco a Rusia, todos los pro-rusos se me vienen encima, no, este pro-imperialista, pro-yanqui. Ridículos. Entonces, dejemos la inmadurez y pensemos por primera vez en Latinoamérica, con personalidad. Pensemos en nuestros propios intereses, tengamos nuestro propio juego, tengamos personalidad. Basta de tanta mediocridad, imitando tonterías. Acá hay mucho imitador de Putin, imitador de Trump. Entonces digo, ridículos. Tengamos personalidad propia. Entonces, esa es la invitación que hago en este video, esta autocrítica a los latinoamericanos y a ver si por una vez en nuestra vida nos ponemos los pantalones y tenemos el valor de pensar en nosotros mismos y no desgarrarnos la vestidura e inmolarnos por nuestro amo extranjero de turno.
Muy bien, queridos amigos, de esta manera llegamos al final de nuestro video con las siguientes conclusiones. Toda esta batería de sanciones que Occidente lanzó contra Rusia para hacerla colapsar se parece mucho al colapso de la Unión Soviética en el año 91. Esta vez no funcionó porque Rusia se preparó. Estas sanciones eran de esperar que Occidente las hiciera, por supuesto, porque no esperarías que Occidente felicite a Rusia. Es una más de las armas o, digamos, estrategias que tiene Occidente para debilitar a su enemigo. Entonces no nos quejemos tanto de las sanciones. Es parte del juego geopolítico. Ahora, Rusia sabía lo que se venía, que ya había tenido un aviso en 2014. Tomó precauciones, diversificó proveedores, diversificó mercados, diversificó fuentes de financiamiento y ahí tenemos los resultados. Rusia no solamente sobrevivió, sino que ha prosperado. Ha prosperado. Este año 2023 está reportando crecimiento al primer semestre del año. Entonces, realmente fueron muy inteligentes en su preparación. Y lo más importante, han logrado generar una dinámica de movimiento en el sur global que a través del BRICS Plus y del G77 están exigiendo cambios en el orden mundial nacido en Bretton Woods. Hay todo un movimiento que está agarrando inercia en el sur global respecto a una mayor desdolarización, una mayor protagonismo del sur global en las decisiones mundiales. Occidente se ve acorralado y cada vez más debilitado. Todo esto nos permite afirmar que Rusia tiene muchas chances de ganar esta guerra en Ucrania, ya que está movilizada, ya que tiene acceso a recursos, ya que, digamos, tiene una mejor logística de abastecimiento a sus tropas que Ucrania, que depende de muchas donaciones y muy diversas. Entonces, realmente esta guerra, nuestro pronóstico, aunque no tenemos bola de cristal, es que esto va a acabar como la guerra de Corea, con un armisticio, una paz no firmada, con una Ucrania del este y una Ucrania del oeste y una división del país. Eso es lo que va a ocurrir, porque Estados Unidos necesita tener las manos libres, congelar ese conflicto en Ucrania para tener manos libres para ir por su verdadero rival, que es China. Estados Unidos ya se dio cuenta que el verdadero rival a vencer es China y por lo tanto van a ir por ellos. Esto se va a acentuar si ganan los republicanos el próximo año. Entonces eso es lo que podemos ver como conclusión de este video. Las sanciones fueron un fracaso y la contraofensiva ucraniana otro fracaso, y en Occidente hay en este momento un pesimismo que obviamente puede llevarles a cometer errores. Latinoamérica, que debe aprender a jugar su propio juego, a tener personalidad. Dejemos de ser ridículos. Si eres pro ruso o pro estadounidense, se te ve ridículo. Ten personalidad. Por mentalidad como esa, que Latinoamérica siempre somos lacayo, siempre somos patio trasero. Entonces tengamos personalidad y empecemos a pensar en nosotros mismos, como lo hace la India, como lo hace Turquía, como lo hace Arabia Saudita. Comerciemos con el mundo entero, sin meternos en líos ajenos, buscando nuestro propio beneficio. Espero con este video haber sembrado conciencia. Espero tus comentarios abajo. Ya sé que los pro-rusos y los pro-estadounidenses van a venir acá. No pasa nada mientras haya respeto, ¿ok? Les mando un abrazo a todos, queridos hermanos. Nos vemos en el siguiente video y recuerden, en Latinoamérica, unidad para ser grandes. Hasta la próxima.